Siguiendo con todo lo que tiene que ver con la marcha de esta campaña electoral que desde lo formal no, no se ha iniciado formalmente, pero por supuesto, el tema político ya ha comenzado, ¿eh? Y desde todos los sectores están trabajando, todos los sectores están en plena actividad, los dirigentes políticos, eh, todos. ¿Eh? De hecho, ayer domingo 17, hubo el primer comicio de este año. Se llevó a cabo en La Pampa y lo tuvo como protagonista al candidato de el macrismo o el candidato del PRO y un candidato de la Unión Cívica Radical que fueron a las PASO para dirimir quién iba a ser el candidato a gobernador de ese sector político para las elecciones de agosto perdón, para las elecciones de octubre, las elecciones generales. Bueno, finalmente, ayer se dio este proceso electoral y como estaba prácticamente la mayoría de los analistas políticos y algunas encuestas preveían, eh, se dio un resultado que para ciertos sectores del PRO lo sorprendió, pero a decir verdad, como digo, para otros analistas políticos el resultado no fue sorpresivo. Competían el radical Daniel Kroneberger y el radical Daniel Kroneberger y el representante del PO o el dirigente del PO, que es actual diputado nacional, Carlos McAllister. El Colorado McAllister, para los que nos gusta el fútbol, recordemos que Carlos McAllister fue un muy destacado jugador de fútbol, uno de los marcadores más importantes del fútbol argentino, jugó en la selección, el número 3, uno de los mejores 3 que tuvo Boca a lo largo de su historia. Bueno, Carlos McAllister, el Colorado McAllister, que fue hasta hace poco secretario de Deportes de la Nación, tenía la expectativa de ser el candidato a gobernador por el PRO en La Pampa. Por eso es que fue a las PASO, fue a esta elección, con el radical Daniel Kroneberger. Bueno, finalmente el resultado fue un triunfo aplastante del radical Kroneberger sobre McAllister. Le sacó casi 30 puntos de diferencia en digamos, un resultado que ni los más pesimistas del PRO se imaginaban. Pero la verdad es esa, la verdad es que en este caso un candidato radical le gana al candidato del PRO en La Pampa, con ello se deja inaugurado, como digo, toda esta larga fila de elecciones que vamos a tener desde ahora y hasta finalmente octubre o noviembre, si es que hay segunda vuelta. El resultado que se dio ayer en La Pampa, de alguna manera, como yo le decía, tiene que ver con esto que algunos analistas, entre los que me incluyo, predecía que esto iba a pasar. Yo me imaginaba que esto iba a pasar, no producto de un acierto por casualidad, sino porque si uno se pone a analizar cuál es hoy, ¿no es cierto?, lo que sucede a nivel nacional, a nivel del país, entre los ciudadanos, llega a la conclusión de que hay un profundo malestar respecto del gobierno de Mauricio Macri. Después de lo que fue el año pasado, con esta situación tan compleja que se dio con el tema del dólar,
la trepada de las tasas de interés y fundamentalmente, con el tema de la inflación, que todavía sigue siendo uno de los más grandes problemas para el gobierno de Macri. Ya conocimos la semana pasada el índice de inflación del primer mes del año, del mes de enero 2019, y fue del 2,9%, obviamente, del primer mes, un 3% del primer mes. En el año 2018, el gobierno de Macri había previsto una inflación anual del 15%. Esa inflación del 15%, a decir verdad, cuando llegamos a diciembre del año pasado, se tradujo casi en un 49%. Y la inflación sigue siendo el gran problema de esta gestión. Y el hecho de que el gobierno de Macri, como él dijo en algún momento a comienzo de su gestión, que iba a ser un tema menor porque lo iba a poder controlar, se le convirtió hoy con este primer resultado a nivel nacional que se dio ayer en La Pampa, donde perdió su candidato. Macri y los quienes llevan adelante la campaña, la estrategia de campaña electoral y también la gestión de gobierno, el caso de Marcos Peña, el jefe de gabinete, hay que llegar a la conclusión de que ese tema de la inflación, aparte de otros, ¿no? Pero fundamentalmente, eso ya es opinión mía, yo digo que ese tema, el de la inflación, va a ser el talón de Aquiles de Macri para todo lo que va a ser el proceso electoral de este año. Porque usted hable con el que hable. Usted se puede encontrar con con personas que tienen distintas actividades. Y todas las personas le van a decir que no están bien, salvo que usted tenga un amigo que sea banquero. Porque los banqueros han sido los únicos y grandes triunfadores, ganadores, privilegiados de esta situación terrible que pasamos los argentinos el año pasado. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores de esta tremenda debacle que hemos tenido el año pasado? Los bancos. Los bancos, si ganaban mucho, ahora ganaron muchísimo más. Salvo ellos, salvo los banqueros, no los bancarios, ¿no? Los bancarios son los empleados de los bancos. Yo no estoy hablando de los empleados de los bancos, estoy hablando de los dueños de los bancos, como el Jorge Brito, el dueño del Banco Macro, del cual somos todos esclavos. ¿Ah? Somos rehenes. Somos rehenes de Brito. Todos los salteños, en particular, somos rehenes de ese banco. Él es nuestro amo y señor. Brito. Bueno, pero no solo Brito, todos, que encima brindan un servicio espantoso en los bancos, sobre todo en el Banco Macro. Él debe ser el peor banco. Su banco cerca siempre no, es cerca para esquilmarlo, para meterle la mano al bolsillo, para eso está fantástico el Macro. Pero después para solucionarle algo no, es un problema terrible. Usted se muere haciendo fin en los bancos, pero como somos rehenes, no se puede ir a otro lado. Entonces dice, che, qué malo, dice, bueno, bancátela. Pero no es el tema. El tema es que, como decía, los grandes ganadores de toda esta situación de crisis que hemos tenido y que seguimos teniendo, los ganadores fueron ellos. Los demás, todos los demás hemos perdido. Y la inflación sigue siendo el mayor flagelo que tenemos hoy los argentinos. Y ese tema de la inflación es el que ayer se vio reflejado de manera concreta a la hora en que el ciudadano de a pie, ese ciudadano invisible para las equivocaciones que se toman desde los gobiernos, como en este caso desde el gobierno de Macri, ayer se pudo mostrar. Y se mostró de la manera más dura para un gobernante, que es dándole la espalda. Y ayer, los votantes de La Pampa, en la primera elección del año,
la primera elección de este año, le dieron la espalda a Macri. Le dijeron, no compartimos para nada cómo está llevando adelante el gobierno. No compartimos para nada lo que estás haciendo. No queremos saber nada con las medidas que estás tomando. No fuiste capaz de controlar la inflación. Nos mentiste con el tema del impuesto a las ganancias. Y nos mentiste con un montón de otras cosas. Nos dijiste que vos no ibas a incidir para que los chorros delincuentes, como Cristina Kirchner y su banda, que robaron el país durante 12 años, fueran a la cárcel. Y a decir verdad, fue el propio Macri, ¿no?, inducido por ese genio, entre comillas esto de genio, de Durán Barba y Marcos Peña, su jefe de gabinete, Marquitos, lo que le aconsejaron que no vayan contra Cristina porque había que mostrarla como el cuco. Como el cuco, porque esa es la única estrategia electoral que tiene Peña y Durán Barba, que es mostrarla a Cristina. ¿Para qué? Para asustarlo al votante. Porque si usted ve, Macri, cuál es el eje de su campaña, decía, bueno, ojo, no me vote a mí, si no me vote a mí, vuelve ella, ¿no? Y entonces la exhibe como la contracara, ¿no?, como el voto miedo. Así le fue ayer a Macri. Porque esto hay que decirlo con todas las letras. Ayer perdió Macri. Ayer no podemos decir que ganó. Si algunos pueden, y me imagino, y está bien que lo hagan, tienen lógica. Me encontré con algunos dirigentes radicales anoche y también esta mañana. ¿Y qué me decían? ¿Te das cuenta? Hemos ganado. Es verdad, ganó un candidato radical. Eso no hay que negarlo. Daniel Kroneberger, el candidato que ganó las PASO ayer en La Pampa, es un hombre que viene del radicalismo. Y por eso está bien que los radicales digan que ganaron, porque es verdad. Pero más que ganar los radicales, acá perdió Macri. Acá perdió Macri. Yo escuchaba esta mañana en algunas radios de la capital federal que entrevistaban a gente, a dirigentes de La Rioja, de La Pampa, y alguna gente decía que esperó muy ansioso el día de ayer para ir a votar. ¿Sabe por qué? Para votar en contra de Macri, porque la gente le tiene bronca. Pero ¿sabe por qué le tiene bronca? Porque le mintió. Y a Macri no le iban a perdonar que le miente. Usted me va a decir, sí, bueno, pero Carlos Menem también le mintió. Sí, es cierto, Carlos Menem le recontra mintió. Carlos Menem le habló de revolución productiva y salariazo y después le apareció con María Julia, con Dromi, con toda esa banda que también se robaron todo. Y con el tema de las privatizaciones y el ajuste. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué la gente no le perdona a Macri? Porque Macri apareció en la escena nacional como gobernante diciéndole que él iba a terminar con esto de la falsa promesa. Y él le dijo que iba a terminar con la impericia en el gobierno. Él dijo que iba a instalar el gobierno, el Dream Team, el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años. Eso fue lo que le prometió Macri a los votantes. Y vamos a hacer todo para que la justicia los lleve a los chorros a la cárcel y los chorros siguen dando vuelta. Vamos a controlar la inflación y no pudo y dijo que no iba a haber nadie más iba a pagar impuestos a las ganancias y ahora hasta los jubilados pagan impuestos a las ganancias. Ahora, el último golpe terrible que le dio Macri a los jubilados es que tampoco le va a reintegrar el 15% de cada vez que un jubilado pagaba con tarjeta de débito, que tenía ese beneficio. Ahora también se lo quitó. Entonces yo escuchaba lo que declaraban alguna gente de La Pampa y me llamó mucho la atención el hecho de que me decían que esperaban ansiosamente poder ir a la urna y meterle un voto en contra.
debe haber sido con mucha bronca, con mucha hazaña, ¿no? De agarrar el voto y decirle, tomá, infeliz, por hijo de puta, por haberme mentido, pum, y le metieron el voto en contra. Terminó siendo el pato de la boda el Colorado McAllister, que el candidato, que a lo mejor McAllister, no sé, no lo conocemos mucho desde acá, pero en una de esas es un gran tipo, bien intencionado. Pero ya a la gente no le importa el tema de si es bien intencionado o mal intencionado, ya le tienen bronca, ¿eh? Y le han votado en consecuencia. Lo cierto es que Macri ha perdido, y el hecho es que Macri no ha perdido la elección porque fue una injusticia con él. Lo perdió porque él buscó perderlo. Hay otro dato que me aporta la producción que me parece que no es menor. Las elecciones estas, Paso en La Pampa, no eran obligatorias. En realidad no eran Paso, eran Paz. Primarias abiertas y simultáneas, pero no eran obligatorias. O sea que la gente que fue a votar lo hizo porque quería votar en contra de Macri. Hoy, a partir de lo que sucedió ayer en La Pampa, hoy en Santa Fe, había una pelea enorme ahí dentro de lo que es Cambiemos. Bueno, entonces, ¿qué dijeron los santafesinos? No nos peleemos más, busquemos de consensuar. Entonces, toda la pelea que había y todo lo que se decía que iba a haber una Paso feroz en Santa Fe, ya no lo habrá. Ahora se van a juntar y van a tratar de consensuar y van a tratar de evitar ir a las Paso. Y lo mismo, estoy seguro que va a pasar en Córdoba. Porque en Córdoba hay una puja tremenda entre Mestre y Mario Negri. Y entonces también ahí hay idea, al menos hasta ahora está la idea, pero acuérdese, mañana pasado nos vamos a dar con que los cordobeses decidieron no ir a las PASO. Porque seguramente, ¿no es cierto?, le van a votar en contra. Lo cierto de esto es que hay que ver cómo va a seguir este proceso, porque, como dije, comenzó ayer. Ya hay todo un cronograma de fecha de votación en distintas ciudades, en distintas provincias. El primero fue pésimo para Macri y fue un gran llamado de atención. Vuelvo a decir, la gente votó contra Macri. La gente lo castigó a Macri. ¿Y lo castigó por qué? Por mentiroso. El efecto de La Pampa será un efecto cascada que se multiplicará a lo largo y ancho de la Argentina a medida que se vayan dando las elecciones. ¿Será un presagio de lo que va a pasar finalmente en la elección nacional? ¿Será como dicen algunos observadores, analistas, que definitivamente el PRO y Macri están fuera de la pelea electoral de este año y que si hay paso, las pasos se van a dar entre el candidato que surja de Alternativa Federal y el candidato que surja del cristinismo o el kirchnerismo, y Macri ya va a quedar afuera de la pelea? ¿Será eso? No sabemos. Lo cierto es que ya hay un indicativo muy claro. Y es que ayer perdió Macri. Y por lo tanto, la primera elección. Veremos qué pasa con las que siguen.